Comenzamos la sesión octava de nuestro curso de Teología Natural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María Sede Sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la sesión anterior estábamos viendo cuál era la argumentación básica para poder llegar hacia Dios. Habíamos dicho que tenía que ser una demostración, que tenía que ir de los efectos hacia la causa, lo que Santo Tomás llamaba una demostración quia, a diferencia de las demostraciones propter quid, y que se trataba de encontrar un primero con mayúsculas, que pudiera justificar los efectos. Habíamos tratado de lo referente al infinito, porque en algunas vías se habla de que es imposible ese regreso al infinito, por eso había que decir algunas cosas de los infinitos. Veremos ahora que en todas las vías no aparece directamente esa relación al infinito, aunque en cualquier caso siempre nos encontramos con la necesidad de ese primero, de esa primera realidad que hay que plantear como el mismo ser subsistente. Pero antes de pasar inmediatamente al capítulo cuarto, al tema cuarto, donde hablaremos de las 5 vías de Santo Tomás, las que expone en el artículo tercero de la segunda cuestión de la primera parte de la Suma, vamos a ver un poco la organización de estas 5 vías, porque sobre esto se han escrito, han corrido ríos de tinta con el tema de cómo se podía organizar o cómo se podían, entender el que Santo Tomás presentara estas 5 vías. Como ya os pongo aquí, acabo de repetir, la cuestión fundamental de la argumentación de Santo Tomás es la necesidad de llegar a un primero, y ese primero tiene que ser algo infinito en sentido absoluto. Lo que pasa es que cada una de las 5 vías, ya lo veremos, nos va a aportar un matiz especial. ¿Cómo se coordina o cómo se entienden esos matices especiales? Pues lo iremos viendo, en cada una de las vías. Lo que pasa es que sí es interesante dar una visión de conjunto. Ya digo, de esto hay multitud de explicaciones, pero voy a subrayar simplemente 2. La primera la tenéis en el libro de Panizzoli, a quien estamos siguiendo en toda esta parte, y lo que sugiere es que habría aquí en Santo Tomás como un proceso constructivo de lo que Dios va actuando en las criaturas. Entonces, a partir de esos diversos efectos que hay en las criaturas, nos remontamos a la causa y vemos un poquitín, como diversas cosas de las que podemos partir. En las 2 primeras vías, Santo Tomás se referiría al inicio del ente, porque la primera vía habla del movimiento y la segunda habla de la causalidad. Diríamos, Dios es el mismo ser subsistente, da el ser. Y pues ahí tenemos tanto el movimiento como la causalidad para que las cosas sean, se muevan, actúen. Con lo cual, las 2 primeras vías tendrían que ver un poco con ese inicio del ente, tanto respecto a su causa, que el ente sea, como respecto al movimiento. La tercera vía, en cambio, como ya veremos más adelante, es la que habla de lo posible y lo necesario. Entonces, ahí hablaría de la modalización del ser, los modos de ser posible y ser necesario, o las diferencias entre necesario y contingente. Con lo cual, si en las 2 primeras tratábamos del inicio del ente, en la tercera hablaríamos de la modalización. Aquí he puesto modalización del ser, pero sería más preciso hablar de la modalización, los modos que tienen los entes. La cuarta vía, que es la propiamente más tomista, la que tiene más que ver con la participación de esta, diremos bastante. También en el manual, el de Ángel Luis González, tenéis muchas cosas sobre esta cuarta vía, que es muy importante. Ahí hablaríamos de la cualificación del ser, porque ahí se parte de las perfecciones de cualquier ente y cómo esas perfecciones en última instancia dependen de Dios, con lo cual ahí tendríamos la cualificación, antes el modo, ahora la cualificación. Y finalmente la quinta vía es la que tiene que ver con la finalidad, con lo cual sería como cada ente entra a formar parte de un orden universal y es movido en vista de una serie de fines, tanto fines próximos como fines remotos. Esta es un poco, diríamos, la sugerencia que nos hace Panizzoli en cuanto a la organización de las vías. Y simplemente es alguna página dentro del libro al que estamos haciendo referencia. Pero tenéis otro estudio más amplio y
también con unas cosas muy, muy interesantes. Este os lo recomiendo, de Mitchell. Este sugiere que el orden de las 5 vías tiene que ver con los procesos de resolutio. Acordaos que habíamos hablado bastante de la resolutio secundum rem, o resolutio o análisis. Acordaos que análisis sería como la versión griega de la resolutio en latín, a la que aludíamos en el capítulo anterior. Diríamos, para Mitchell hay toda una serie de resoluciones secundum rationem, buscar los componentes del ente, y eso tiene que ver con una resolutio secundum rem. El artículo, os pongo en este vídeo, os pongo el enlace para el artículo, porque lo tiene en su página de academia. Aquí tenéis, diríamos, un poco el resumen de lo que nos quiere decir, pero el artículo es este. Vamos a ir al principio. El método de la resolución y la estructura de las 5 vías. Repito, es un artículo muy, muy interesante, no solo porque, digamos, profundiza sobre cada una de las 5 vías, la va situando, la compara con otras cosas, sino también porque estudia muy bien lo referente a la resolución. Es un artículo de más de 40 páginas. Realmente merece, merece la pena echarle una ojeada. Esta es la revista Alfa y Omega de la Universidad del Regina Apostolorum en Roma, y ya os digo que tiene cosas muy, muy interesantes sobre esto. O sea, merece la pena tanto por las vías como sobre todo por profundizar en la noción de resolución. Voy a dejar aquí puesto el esquema, porque ahora probablemente nos haga falta en lo que diga ahora. Básicamente, lo que nos aporta Mitchell es que, diríamos, si nos fijamos en la primera resolutio secundum rationem, o sea, buscamos la estructura del ente, la primera distinción es entre el sujeto y sus accidentes. Porque al fin y al cabo, el primer, digamos, movimiento que podemos ver es que el sujeto permanece y cambian los accidentes. Por ejemplo, en el movimiento local tenemos una mesa y la pasamos de un sitio a otro. Está en relación con unos objetos y puede estar luego en relación con otros. El sujeto, digamos, es el mismo. Han cambiado los accidentes. En ese caso, el accidente de lugar. O la pintamos de color, o la cambiamos de temperatura. Todo eso son cambios accidentales. Entonces, diríamos, la primera resolutio que hacemos para comprender el ente sería entre el sujeto y sus accidentes. Pues bien, si esto lo llevamos a la resolutio secundum rem, lo que buscaríamos sería una causa del movimiento. Y ahí tendríamos la primera vía, que es la que habla del movimiento. Y no solo del movimiento, sino simplemente pensar en una causa. Con lo cual, esta distinción, sujeto-accidentes, nos lleva a pensar en el movimiento y en las causas. Y así tendríamos la primera vía y la segunda vía. O sea que, a partir de la resolutio secundum rationem, sujeto-accidentes, tendríamos la resolutio secundum rem, acordaos, siempre una quasi resolutio, porque no es que lleguemos a captar perfectamente lo que es esa causa, tendríamos la primera y la segunda vía. Lo tenéis aquí en el esquema. Cambio accidental, lo que podría ser la alteración, la resolutio secundum rationem, sujeto y accidente, y tenéis aquí un poco a lo que equivaldría esto desde el punto de vista del proceso de una resolutio secundum rem. Los entes son movidos, hay motores segundos, y eso nos lleva a un motor primero no movido. O los entes son efectuados, hay causas eficientes intermedias y tiene que haber una causa eficiente primera no causada. O sea, como veis, de esta resolutio secundum rationem, sujeto y accidente, se pasa a esta resolutio secundum rem, a esta quasi resolutio secundum rem. Respecto a la tercera vía, si seguimos profundizando en el cambio, ya no nos encontramos simplemente con el cambio accidental, sino con el cambio sustancial, o sea, la generación y la corrupción de las sustancias. ¿Qué es lo que tiene que darse para que haya generación y corrupción de las sustancias? Pues la distinción entre materia y forma. Si avanzamos en esta resolutio secundum rationem para comprender el ente, después de haber visto el sujeto y los accidentes, tenemos que distinguir entre la materia y la forma.
Pensad que estamos hablando de entes materiales, no estamos aquí ahora en el tema de los ángeles, que son pura forma. Esa resolutio secundum rationem te lleva a distinguir entre la materia y la forma. Si esto lo pasamos a buscar una causa exterior, estaríamos con el tema de la necesidad, porque al fin y al cabo una sustancia tiene una cierta necesidad, tiene una cierta estabilidad, la hace estar de esta determinada manera, con lo cual empezaríamos a preguntarnos por lo necesario y por lo posible. Lo tenéis aquí. El cambio sustancial o generación. Desde el punto de vista de la resolutio secundum rationem, tenéis materia y forma. El ente posible está sujeto a la generación y la corrupción. El ente necesario, como el cuerpo celeste, sería una causa equívoca. Sí, lo de este tema de lo de las causas equívocas, acordaos que para Santo Tomás los cuerpos celestes, sobre todo el Sol, como influyen en multitud de procesos, es una causa equívoca. Para Santo Tomás, el que haya determinadas plantas o animales depende del que esté influyendo el Sol. Por eso el Sol es causa equívoca, porque no produce solo una cosa, sino que produce varias. Hoy, evidentemente, nosotros sabemos que el Sol simplemente calienta, pero pensad, por ejemplo, si nos fijamos en el Big Bang, todo lo que ha venido después procede del Big Bang, con lo cual en ese sentido tú puedes decir que es una causa equívoca, por poner alguna, o sea, por seguir un poco la comparación de Santo Tomás. Entonces, como os digo, estaría el cuerpo celeste, que es un ente necesario, y ahí tenéis una causa equívoca, y lo que pasa es que la necesidad del cuerpo celeste no depende de sí misma, sino que tiene que depender a su vez de otra cosa que sea necesaria por sí misma. Esto ya lo veremos para Santo Tomás. El tema de los cuerpos celestes es importante, para ellos son necesarios. El único movimiento que podían era el movimiento local, el movimiento de las esferas, pero diríamos o sea, tenían esa cierta necesidad, solo que era una necesidad que les tenía que venir de otro, como ya veremos. Con lo cual tenéis que detrás del cambio sustancial, de la generación y la corrupción, analizamos la materia y la forma y llegamos a la cuestión de lo necesario y lo posible. El siguiente, diríamos, el siguiente nivel, para la cuarta vía, ya no solo nos preguntamos sobre la materia y la forma, sino acordaos todo lo que hemos dicho, que en el ente hay composición entre esencia y acto de ser. Sería esa, digamos, la resolutio secundum rationem más profunda. Y hablar de esencia y acto de ser nos recuerda que el ser es participado, con lo cual en la resolutio, en la quasi resolutio secundum rem, nos fijamos en la participación del ser y por tanto llegamos a la suma perfección de Dios. Lo tenéis aquí en el cuadrito. Aquí sería la cuestión del ser. Antes hemos hablado de la generación, ahora es la cuestión del ser creado, del ente que es participado. Ahí tenéis la distinción entre esencia y acto de ser, igual que antes teníamos la distinción entre materia y forma y entre sujeto y accidente. Ahora tenemos la diferencia entre esencia y acto de ser. Tenemos el ser, el ente es por participación, el ente máximo, el ente universal, analógicamente es la causa de todos los otros entes y todos participan de él por toda la relación que además ya veremos con detalle porque la cosa es muy importante de la participación y la causalidad. Esto al hablar de la cuarta vía nos saldrá y dedicaremos una lección a este tema. Y ya por último tendríamos en la operación. Una vez que hemos hecho todo este análisis, o sea, toda esta resolutio secundum rationem, para profundizar en el ente, nos podríamos fijar en que esas sustancias de las cuales hemos hecho todas estas resoluciones secundum rationem tienen una operación, y una operación que tiene un determinado orden. Entonces ya podemos distinguir, seguimos haciendo resolutio secundum rationem, entre una sustancia y la operación que realiza dicha sustancia. Y esto nos llevaría, desde el punto de vista de la resolutio secundum rem, a pensar en operaciones que tienen un fin. Y esto nos lleva a pensar en un agente inteligente que mueve todas las cosas hacia su fin.
aquí tenéis el esquemita. Operación ordenada, gubernatio, gobierno. Tenéis ahí el supósito, la sustancia y su operación. Y aquí lo que tenemos en cuenta es la operación ordenada o finalizada del ente finito y algo inteligente, por lo cual todas las cosas están ordenadas y movidas hacia su fin. Sería este un poco, diríamos, en este cuadro, ya digo, tenéis el resumen de cómo organizar las 5 vías. Probablemente, sí, Santo Tomás tenía en mente muchas de estas cosas y en cualquier caso, pues diríamos, es razonable que esta estructura esté funcionando de fondo, pero lo que haremos ahora será ver en detalle cada una de las 5 vías. Como os comento aquí, otros autores han propuesto otra organización, pero estas dos sugerencias, tanto la de Panizzoli como esta más amplia de Mitchell, que tiene presente la cuestión de la resolutio secundum rationem y la resolutio secundum rem, creo que es útil para la visión de conjunto de las 5 vías. Bien, ya digo, os dejaré el enlace del artículo este de Mitchell en la descripción del vídeo porque creo que es interesante, se pueden aprender cosas muy útiles. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar ya al capítulo 4, que es el estudio de cada una de las 5 vías. En este capítulo voy a seguir fundamentalmente, porque está muy bien hecho, el libro este de Cristian Ferraro, Le Cinque Vie Tommasiane, del 2017. Este lo tenéis tanto en papel como en el Kindle, está por desgracia solo en italiano. Y del manual, el de Ángel Luis González, lo tenemos de fondo, dedica 30 páginas a describir las 5 vías. O sea que en cualquiera de estos materiales, ya digo, a Ferraro lo seguimos aquí bastante, hago una glosa, me baso sobre todo en él. En el manual lo tenéis también bastante bien descrito, con la estructura de las vías, argumentos que se han hecho en contra, respuestas que se les pueden dar, porque evidentemente, o sea, como en todas estas vías está de fondo toda la metafísica de Santo Tomás, pues lógicamente, quien no acepta esta metafísica o quien no acaba de entenderla o quien le hace determinadas críticas, pues no las puede aceptar. Vamos a tratar de comprenderlas a fondo para ver qué es lo que nos quiere decir Santo Tomás con todo esto. Bien. Ya os comento, el libro de referencia de Ferraro. Veremos luego más cosas de este libro, porque no solo habla de las vías, habla también pues, de cómo afrontar el tema de los argumentos que se han hecho a priori, del argumento anselmiano, en fin, más cosas que también trataremos. Lo que hago aquí primero es que os pongo la vía tanto en latín como en castellano. Esto es muy importante, he procurado hacer una traducción, porque la verdad es que a veces en Santo Tomás quieren hacer traducciones que sean más, por así decir, más literarias o más bonitas o con un castellano más castellano, pero el latín de Santo Tomás es una cosa muy técnica y hay que procurar traducir casi palabra por palabra, no apartarse de los términos, lo hemos visto antes. Muchas veces traducen sistemáticamente cuando Santo Tomás dice ser o Santo Tomás lo traducen por existencia o por existe. Ya he dicho antes que hay que ir con ojo, porque Santo Tomás también conocía el término existit, pero no lo emplea para todas las cosas, aunque a veces en castellano nos pueda sonar un poco raro, digamos, si lo traducimos tan literalmente, pero es que si no, podemos acabar perdiendo matices. Este es el motivo por el cual os he ido poniendo el texto latino columna por columna y con estos numeritos dentro del texto que nos van a indicar la estructura que tiene el texto. Os comento aquí cómo funciona esto, algunas explicaciones, como os digo aquí. Para poder entender mejor la argumentación de Santo Tomás, se han introducido unos números en el texto que indican lo siguiente. El 1 será la introducción, que explica la ratio, en qué se basa esa vía, el aspecto propio de esta vía. Ratio aquí no es una cosa que nos inventemos nosotros, una cosa que se inventa la razón, no. Sería como el aspecto propio, lo que define esa vía. En segundo lugar, se indica un dato del que se parte, que viene de los sentidos. En tercer lugar, en el número 3, tenéis la lectura metafísica de ese dato. En el número 4, en estas vías, en las primeras, hay una confutación del regreso al infinito, se va a decir que no puede darse ese regreso al infinito, y en el término quinto se va a llegar a establecer el término.
Es decir, un término que sin ser captado de los sentidos es preciso como quasi resolutio del dato sensible, o sea, como el punto de llegada, con todos los matices que ya hemos indicado, de ese dato sensible, y al final siempre se identifica ese término con Dios. Aquí os pongo una serie de indicaciones, pero vamos a ir viendo también el texto. Ante todo, Santo Tomás recuerda que esta vía es la más manifiesta porque parte de la filosofía de la naturaleza y del movimiento, que solo lo vemos todos. El punto de partida es la realidad del movimiento, o sea, se dice simplemente que algo se mueve. Y algo se mueve no porque partamos de la noción de movimiento, sino de cosas reales que se están moviendo. Por eso fijaos en el texto en concreto. La primera vía y la más clara, prima manifestio, el comparativo, es la que se toma del movimiento, sumitur ex parte motus. Es cierto y consta por el sentido que algunas cosas se mueven en este mundo. O sea, fijaos, cosas concretas que se mueven en este mundo, es lo que vamos a analizar. Ese sería un poco el dato que nos viene de los sentidos. Y luego hay una lectura intelectiva, un intento de comprensión de ese dato de experiencia. Por eso afirma, todo lo que se mueve es movido por otro. Y fijaos, es muy importante el todo, porque con esto vamos a decir que nos fijamos en cualquier tipo de movimiento. Cualquier cosa que se mueva tiene que ser movida a su vez por otra. El movimiento se entiende como un paso de la potencia al acto. Acordaos también aquí lo que habíamos dicho del distinto modo de entender la resolutio. Aquí hablamos de potencia y acto. Antes habíamos dicho sustancia accidentes para poder hablar también del movimiento. Si algo puede moverse, está en potencia para moverse. Y si algo mueve, está en acto. Como una cosa no puede estar en acto y en potencia, o sea, una cosa puede estar en acto y en potencia respecto a aspectos distintos, pero no respecto a lo mismo. O sea, una cosa no puede estar en la potencia de ser blanca y en el acto de ser blanco. Está en acto o está en potencia. Lo que no puedes estar en las dos cosas a la vez. Iríamos contra el principio de no contradicción. Y no es que se diga que lo que se mueve por su parte debe moverse también, sino que algo que se mueve es movido por otro. O sea, puede haber algo que mueva y que no sea movido por otro. Tendremos ahí el último motor, el motor inmóvil. Pero todo, si algo se mueve, digamos, en él mismo tiene ese movimiento, debe ser movido por otro. Vamos a ver el texto mismo de Santo Tomás para que veáis cómo lo describa, porque esto es, digamos, es un poco más amplio, pero creo que nos ayuda. Todo lo que se mueve es movido por otro. Este es, digamos, el enunciado de la tesis. Nada se mueve sino en cuanto que está en potencia respecto a aquello hacia lo que se mueve, mientras que algo mueve en cuanto que está en acto. Las cosas que están en acto son capaces de mover a otra en ese aspecto. Mover no es otra cosa que llevar algo de la potencia al acto. Digamos, la explicación clásica del movimiento de Santo Tomás, que se arraiga en Aristóteles. Acordaos que todo el tema de la potencia y el acto para el movimiento tenía mucho que ver con la respuesta que quería dar Aristóteles al problema que había planteado Parménides respecto al movimiento. Decía, con el tema de la potencia y el acto se puede explicar el movimiento. Por eso, mover no es otra cosa que llevar algo de la potencia al acto. Y de la potencia algo no puede pasar al acto si no es por algún ente que esté en acto. Como lo cálido en acto, como el fuego, hace que la madera que es cálido en potencia sea cálido en acto. Y mediante eso lo mueve y altera. O sea, para que algo pase de la potencia en acto, necesitas una causa que tenga que estar en acto. No es posible que lo mismo esté a la vez en acto y en potencia según eso mismo. Lo que os he dicho antes, algo no puede estar en potencia a ser blanco y en acto siendo blanco. Si está en potencia para ser blanco, quiere decir que no es blanco todavía. Por eso no es posible que algo esté en potencia, en acto y en potencia según eso mismo, sino solo según diversos aspectos. Lo que es cálido en acto no puede ser a la vez ser cálido en potencia, sino que es a la vez frío en potencia. O sea, una cosa es actualmente cálida y es fría en potencia, tiene la potencia de enfriarse, pero ahora está en acto de ser cálida. Así pues, es imposible que según lo mismo y de la misma manera algo sea motor y movido o que se mueva a sí mismo. Y aquí, digamos, ahí saca un poco la consecuencia.
O sea, fijaos, no puede ser movido a sí mismo porque tendría que estar en acto y en potencia respecto a lo mismo. Ya veremos luego que lo que sí puede haber es entes que una parte sea motor y otra parte sea movida, pero a su vez la parte que mueve tendrá que ser movido por otro, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Por eso la consecuencia es que luego todo lo que se mueve es preciso que sea movido por otro. Así pues, si aquello por lo que es movido se mueve, es preciso que eso sea movido por otro y aquello por otro. O sea, aquí digamos, el apartado 3, en esta subdivisión que se puede ver, tenemos el tema de que lo que es movido por otro. Lo de los números que veis ahí también, esto no me lo he inventado yo, está en el libro de Ferraro, que ya digo es una explicación muy muy buena porque así nos ayuda a no separarnos del texto de las vías, pero a profundizar en ellas. Vamos al apartado cuarto. En el apartado cuarto tenemos, por tanto, una serie de motores que mueven y son movidos. Claro, digamos, un regreso al infinito no daría razón del movimiento, porque siempre haría falta una fuente originaria del movimiento. Acordaos lo que habíamos dicho de lo de los cubos de agua. Tú puedes decir que el agua en este cubo depende del agua que estaba antes en el otro y a su vez en el otro y en el otro, pero aunque los cubos fueran circulares o pongas muchos cubos, te va a hacer falta siempre al final una fuente del agua. Aquí nos explica Ferraro cómo los miembros de la cadena son motores movidos, siempre son realidades fundadas. Sí, es motor, funda, pero a su vez es movido, está fundado por otro. No son realidades fundantes. Nos hace falta una fuente originaria de ese dinamismo, porque si no hubiera un origen de ese dinamismo, no habría absolutamente ningún movimiento en toda la cadena. Por eso, pretender aquí un regreso al infinito dentro de la serie de motores movidos significaría a la vez poner esa serie, porque cada motor es movido, pero quitarla, porque si no hay uno que sea el fundante del todo, la serie no puede funcionar, con lo cual aquí pretender un regreso al infinito no tiene mucho sentido. Fijaos las palabras que nos presenta Santo Tomás. En esto no se puede proceder al infinito, porque así no habría un primer motor, y por consiguiente tampoco habría algo que moviera otra cosa, porque los motores no mueven, sino en cuanto que son movidos por el primer motor, como el bastón no mueve si no es movido por la mano. Y con esto se llega ya a la necesidad de un primer motor que no es movido por otro, y esto todos entienden que es Dios. Aquí la explicación. Bien. La conclusión es que debe haber un primer motor, o debe haber un motor primero e inmóvil, o más bien un movens. Fijaos que Santo Tomás juega mucho con los participios, uno que mueva, uno que, o sea, con toda la fuerza verbal, que esté moviendo, toda la fuerza del participio de presente. Y ante todo, recordad también que ese primum no debe ser necesariamente en sentido cronológico, es algo cualitativo, no temporal. Esto luego nos va a ser muy útil cuando hablemos al final de la cuestión de la creación. El primum, este primero, no quiere decir que tenga, no estamos refiriendo a algo de tipo cronológico, como si el universo tuviera que tener un tiempo finito y tiene que haber algo fuera de ese tiempo que dé lugar al tiempo que viene después. No, podría haber incluso, aunque el universo hubiera existido desde siempre, haría falta también una causa primera. Esto lo veremos con detalle cuando hablemos de la creación. La creación no es el origen del tiempo. O sea, la creación no quiere decir que es el tiempo cero y luego vienen los otros instantes de tiempo. No, con la creación nos estamos refiriendo a una causa que no es causada, a un motor que no es movido, independientemente de cómo pueda ser la serie de motores. Es decir, aunque hubiera una serie de motores que no hubiera tenido un inicio temporal, siempre dependerían de un primer motor. Por eso, lo que os comento aquí, la argumentación seguiría siendo válida aun en el caso de una hipotética cadena infinita, porque siempre hace falta una fundamentación. O sea que ese primero no es un primero en cuanto a una cuestión cronológica de tiempo, sino que tiene que haber una fundamentación, tiene que estar en otro nivel distinto para fundamentar toda la cadena. Y aquí Santo Tomás es curioso porque pasa a identificar ese primum, ese primero con Dios.
sin detenerse a explicar que en la cosmología de su tiempo había toda una serie de inteligencias separadas de las que dependía el movimiento de las esferas. Esto es una cosa importante en Santo Tomás. Para el universo de Santo Tomás, todo es movido por las esferas celestes, que a su vez son movidas por unas inteligencias. Y esas inteligencias, a su vez, tienen que haber sido movidas por Dios. Tienen que depender de Dios, en última instancia, en su movimiento. Por eso, como os digo, no trata aquí Santo Tomás de esta cuestión y va, diríamos, al sentido más profundo, al sentido más metafísico. De nuevo, fijaos en el texto, en la parte final, luego es necesario llegar a un primero, ergo necesse est devenire ad aliquot primum movens. Fijaos que aquí la clave es primum y además movens, como os he dicho antes, con ese participio indicando la forma del verbo de presente que mueve y que no es movido por ninguno. Quod nullo movetur. Y diríamos la conclusión, en cierto modo nos recuerda a lo que hemos dicho al principio. Hoc omnes intelligunt Deum. Este primero que mueve, todos entienden que es Dios, o todos entienden que esto es Dios, o todos, en otras vías dirán lo denominan Dios, pero aquí habla de entender, todos entienden que esto es Dios. Por eso, digamos, esto va un poco con lo que ha dicho antes, la vía más manifiesta es esta, y de ahí el que todos entiendan que esto es Dios. O sea que el tema del movimiento para Santo Tomás es la manera más clara de llegar a que tiene que haber un primer principio que fundamente cualquier otro movimiento. Bien, esta es un poco la estructura de la vía. Como veis es bastante sencillo, creo que lo de los numeritos que va poniendo Ferraro y la explicación nos ayuda a profundizar en ello. Evidentemente, esta vía también ha recibido toda una serie de objeciones y es aquí lo que vamos a ver un poco en estos minutos que nos quedan. Algunos han vinculado la argumentación de Santo Tomás al modelo cosmológico de su tiempo. Todo el tema, porque acordaos esto para Santo Tomás, diríamos el tema de que todos los movimientos que hay dependen del movimiento de las esferas, hasta el punto de que él entendía que el fin del mundo sería que los ángeles paran las esferas, como paran las esferas ya cesan todos los movimientos de generación y corrupción, dejarían de existir plantas y animales y solo quedarían los cuerpos elementales y el hombre, porque la forma del hombre es el alma creada e infundida por Dios. O sea que es cierto que su cosmología pues era defectuosa en este sentido. No obstante, la importancia que le da Santo Tomás al tema del calor, y eso, siguiendo Aristóteles, impide reducir el universo a geometría, porque si hay calor hay direcciones preferenciales de movimiento, no es todo el universo igual. Esto los que hicisteis el curso de filosofía de la naturaleza ya lo comenté. O sea que es cierto que hay muchas cosas en Aristóteles y Santo Tomás que no van, pero todo el tema de la estructura forma-materia, entendida como información por una parte y masa-energía por otra, tiene muchísimas cosas recuperables. La idea de que no hay un mecanicismo, no hay un determinismo, eso también son muchas cosas recuperables. O sea que ciertamente el esquema cosmológico tiene cosas incorrectas, pero tiene algunas intuiciones muy, muy correctas, ¿eh? Y por eso se puede, digamos, por eso la metafísica de Santo Tomás puede enlazar perfectamente con muchas cuestiones de una física de la información, de una física que haya superado el mecanicismo, que vaya más allá pues, de un planteamiento puramente newtoniano, mecanicista, de limitarte a aplicar el cálculo diferencial para conocer los movimientos. O sea, evidentemente, en el esquema newtoniano todo esto no tiene sentido, pero es que sabemos también de los límites que tiene el esquema newtoniano. O sea que ciertamente la cosmología de Santo Tomás tiene sus deficiencias, pero aquí nos estamos refiriendo al movimiento en su nivel más profundo y además sabiendo que los planteamientos mecanicistas, la misma ciencia entiende que están superados. O sea que sí, que hay fenómenos de tipo mecánico, por supuesto, que hay fenómenos perfectamente predecibles, sí, pero hay otros que funcionan de otra manera. O sea que el análisis del movimiento con el tema de la potencia y el acto y demás, eso es algo que se puede mantener, no solo que se puede mantener, sino que se debe mantener si quieres evitar toda una serie de cortocircuitos lógicos. O sea que el tema de ciertamente lo de las deficiencias cosmológicas están así. A veces se alude al tema de que cuando se lanza un proyectil se mueve solo.
con lo cual no quiere decir que todo lo que se mueve es movido por otro. Sí, claro, pero ese movimiento tiene que haber comenzado por algo que le ha movido. O sea, Santo Tomás también veía proyectiles en su tiempo y nunca dice que el motor tenga que estar siempre al lado del móvil. Eso es otro problema completamente distinto. Tampoco, por supuesto, podemos aquí aludir al problema del principio de inercia. Fijaos que el principio de inercia no deja de ser una abstracción. O sea, el tema de que un cuerpo mantiene su estado de reposo-movimiento, ver el reposo del movimiento más como un estado, como un paso de la potencia al acto, es, diríamos, una abstracción digamos, en el planteamiento newtoniano, porque el espacio, no existe un espacio vacío sin rozamiento. O sea, el vacío mecánico, tal como lo había pensado Newton, es una abstracción, eso no existe. Incluso lo que llamamos vacío, el vacío cuántico está lleno de un montón de campos, diríamos, a partir de ahí se pueden generar partículas, o sea que el tema de un vacío mecánico y de ese espacio vacío sin rozamiento realmente no es más que una abstracción matemática. Y fijaos que en la misma física newtoniana se hablaba de interacciones de cuerpos, que unos mueven a otros, con lo cual diríamos objeciones por ese campo tampoco se pueden hacer muchas. Y es que incluso llevando las cosas a un extremo, vamos a colocarnos en el planteamiento newtoniano, según el cual existe un espacio independientemente de los cuerpos, que repito, eso no es así. Si no hubiera cuerpos, no habría espacio, pero figuremos un único cuerpo en un espacio vacío. Eso es una abstracción. Si no hay ningún cuerpo, ¿cómo podemos decir si algo se mueve o algo está quieto? O sea, no, carece de sentido. Por eso ya os digo que esto con la relatividad general de Einstein quedó bastante claro. Lo que llamamos espacio no es un contenedor vacío, ni mucho menos lo que hizo Kant, meter esto luego como un a priori de la sensibilidad, no. El espacio es el resultado de las interacciones entre cuerpos, con lo cual, diríamos, objeciones por ese punto tampoco, digamos, tampoco van muy lejos. También se objetó desde la antigüedad el principio ese de que todo lo que se mueve es movido por otro, porque los seres vivos se mueven a sí mismos. La característica de las acciones inmanentes es que recaen sobre sí mismos. Sí, por supuesto, pero eso porque en los seres vivientes encontramos partes, de manera que unas partes muevan a otras y las partes que mueven tienen que ser movidas por otras. Por ejemplo, en el caso de los animales, para que un músculo mueva, tiene que ser alimentado. El músculo mueve a todo el animal, pero para que el músculo pueda funcionar, el animal del exterior tiene que recibir energía, la energía que toma del alimento. O sea que, diríamos, el tema de los animales no es que niegue ese principio. El que exista un movimiento universal o que se haya dado un inicio temporal del movimiento, como hemos dicho, es secundario, porque aquí de lo que se trata es de la fundamentación misma del movimiento. Y también algunos han visto aquí un círculo vicioso, porque han dicho, decimos, bien, no se puede proceder al infinito, porque entonces no habría un primero, pero que haya un primero es justo lo que se quiere demostrar. Pero atención, cuando decimos que tiene que haber un primero, no es que queramos anticipar el término de la vía, es que si no ponemos un primero, no explicamos el movimiento, no se entiende el movimiento. Por eso esto no es un círculo vicioso, esto simplemente es decir, si no tenemos un primero que lo fundamente, no entendemos el movimiento. Nos resultaría ininteligible, porque todos los motores serían, no dejan de ser motores segundos. Fijaos que aquí podríamos relacionar esto con lo que hemos dicho de los infinitos en el capítulo anterior. También tenéis, o sea, en realidad donde muchas objeciones de estas vías se han concentrado en ese regreso al infinito. Por ejemplo, Dawkins dice que en esta vía se está buscando un natural terminator, o sea, como el primero de una serie. Algo así como si tú dices, vamos a dividir el oro y ya hay un punto el que no podemos ir más allá, porque ya por debajo del átomo de oro, como dividas el átomo de oro, ya no tienes oro, ya tendrías otra cosa. Pero sí, eso para las divisiones, o también podrías ir buscando hasta llegar al Big Bang, perfecto. Pero con esto no acabas de explicar por qué se van a dar los movimientos. O sea, el regreso al infinito, decir que estamos regresando al infinito, es simplemente repetir lo mismo, con lo cual no explicamos nada. Esto depende de esto, esto de esto, esto de esto. Sí, pero eso no fundamenta todo el
el conjunto de la explicación. Pasaría un poco como lo de los cubos de agua. Es el mismo, aquí el gran problema de fondo, como ya aludí, y que esto profundizaremos más tarde, la idea de una totalidad con partes que se explique a sí misma, o sea, una totalidad absoluta, es lo que va a generar multitud de contradicciones, como indicamos al hablar de los infinitos. Y bien, lo que pasa es que ya ha pasado el tiempo, vamos a terminar la clase y la próxima terminamos las objeciones y pasamos a la segunda vía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.